Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a la doctora Sara Oviedo que se encuentra en este programa de CNN en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, Sara, bienvenida. Sara forma parte de este grupo de expertos de Naciones Unidas que hace algunas semanas tuvieron una comparecencia, llamémosle, con el Vaticano, con autoridades del Vaticano, 18 expertos que recibieron a una representación, a una delegación de la Iglesia Católica en Ginebra y bueno, pues se puso a consideración y a una revisión del papel del Vaticano y de la Iglesia Católica sobre abusos sexuales o pederastia clerical, como se conoce también a estos crímenes que se han cometido a lo largo de la historia en diferentes países. Un informe del que hablamos aquí muy ampliamente, una comparecencia histórica porque no se había visto que el Vaticano fuera a comparecer ante un comité de expertos de Naciones Unidas como lo hizo en aquella ocasión en Ginebra. La doctora Oviedo está en México porque en la Cámara de Diputados de este país se realizó un seminario, un foro internacional sobre el significado de este informe del Comité de los Derechos del Niño a la Santa Sede y las implicaciones para México. Este encuentro en la Cámara de Diputados con expertos de alto nivel, incluyendo a la doctora Oviedo, tuvo lugar el día de hoy. Así que queremos conocer cómo le fue, queremos saber qué sucedió y qué alcance ha tenido precisamente este informe que, pues, desde luego ha sacudido por el contenido mismo. Sara, gracias nuevamente por estar aquí. Primero pregunto, aunque ya hemos hablado del asunto en su momento, el contenido, los ejes principales de ese informe de los 18 expertos en Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar, gracias, Carmen, por darnos esta oportunidad. Conocemos de tu apoyo y de tu interés en este tema. He venido acá con mucho gusto para poder dialogar. Quisiera decirte que el día de hoy, comenzar por eso, porque creo que es lo más actual. Nos fue muy bien, estuvieron presentes el vicepresidente, por ejemplo, de la mesa de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y, bueno, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, que es en realidad la que llevó todo el liderazgo de este proceso. Pudimos directamente a viva voz conocer el planteamiento que tiene la Cámara de Diputados representados en estas personas que he nombrado. Sabemos del apoyo que dan al tema de los niños en general y esperamos que sigan dando un apoyo en relación con este tema de poder hacer justicia en el caso de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Hubo presencia también de muchas víctimas, de varias víctimas, se pudo conocer directamente el testimonio de ellos. Creo que no sé cuántas veces en México se habrá conocido hasta este momento, me imagino que habrá habido oportunidad a través de medios, de distinto tipo de oportunidades que puedan haber tenido, pero nunca va a ser suficiente, poder escucharles, poder entender, podernos poner en sus zapatos. Y poder desde ahí decidir las cosas que hay que decidir. Entonces fue un evento muy importante porque permitió dar continuidad a lo que el Comité de Derechos del Niño lo dijo en su momento a la Santa Sede. Y ya refiriéndome a la segunda parte de tu pregunta, justamente lo que esencialmente le hemos dicho a la Santa Sede es de que hemos visto y toda la humanidad mismo ha visto que se han cometido una serie de abusos, que la Iglesia, en vez de entregar a esos criminales, porque hay que hablar con los nombres que corresponden, a estos que han cometido esta clase de delitos, en vez de entregarlos, los protegieron. En vez de denunciar a la justicia, los llevaron a otro lado, los cuidaron de que la justicia los encuentre inclusive. En vez de trasladar a un párroco, en vez de sacarle a un párroco del trabajo, del contacto con los niños, lo trasladaron a otra zona que además está comprobado, siguió cometiendo ese tipo de abusos.
que nunca creyó en lo que estaba diciéndole las víctimas, que inclusive bajo la condición del silencio negoció económicamente, humillando aún más a esas personas víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. En base a todo este análisis, el comité pidió a la Santa Sede, en primer lugar, que respete, reconozca, introduzca el interés superior del niño en todas las acciones que la Santa Sede hace, tanto a nivel legislativo, administrativo, como en los proyectos. Pidió a la Santa Sede justamente que cambie la ley canónica, que estipule como un crimen este tipo de acciones, que saque todos los procedimientos que tienen relación con el tema del silencio o de la confidencialidad que tanto daño ha hecho en esto que estamos analizando. Pidió todo un tratamiento en relación con los niños víctimas. Pidió que haya programas de prevención, que haya programas de capacitación a los niños víctimas, que haya las condiciones necesarias de confidencialidad para que los niños puedan hablar. Pidió respeto para todas las víctimas. Pidió también que entregue, que es uno de los puntos esenciales, que entregue a estos criminales a la justicia, que colabore con la justicia ya en el momento en que la justicia esté actuando. Estos podrían ser como los pilares fundamentales de lo que se planteó. Y comencé justamente analizando en qué contexto, con qué argumentos plantea este tipo de cosas. Y esto lo insisto porque muchas veces se tiende a hacer aparecer como si, sin un análisis concienzudo como hicimos nosotros, sin una investigación que nos duró mucho tiempo dentro del comité, hayamos planteado este tipo de cosas, o como si no hubiéramos escuchado lo que supuestamente la Santa Sede nos demostró que se estaba avanzando. Entonces, eso insisto, es un análisis muy serio, insisto que fue un análisis muy coherente, que hay mucha consistencia en lo que estamos diciendo y que hemos resumido lo que las sociedades ya han estado conociendo sobre el asunto. No creo que haya nada ni especial ni que no se haya dicho. Bueno, yo creo que sí, hay algo especial que tiene que ver con quién lo dice, con en dónde se dice y bajo qué mecánica se dice. Ciertamente a lo largo ya de muchos años ha habido denuncias específicas, es muy conocido el problema mundialmente de este comportamiento institucional de la Iglesia Católica frente a casos de abuso de menores por parte de miembros del clero. Sin embargo, y aquí es donde cabe la palabra histórico, es la primera vez que desde un comité de expertos pregunto, de o para las Naciones Unidas. Ahorita me cuenta exactamente cuál es la naturaleza de este comité, cuál es el alcance de este documento, qué tipo de efecto causa en los países que han firmado, como firmó el Vaticano y todos los demás, un protocolo, un convenio internacional de protección a los menores. Bueno, todo esto lo hace distinto, es decir, hace que por primera vez el Vaticano tenga que comparecer y tenga que responder a los cuestionamientos de personas como usted, como lo que sucedió en Ginebra. Déjeme, doctora Oviedo, ir a una pausa y después de la pausa pregunto con mayor amplitud qué alcance jurídico, qué alcance vinculatorio tiene o no lo tiene esto que ustedes están diciendo o han dicho al Vaticano en la reunión que sostuvieron en Ginebra y en este documento. Volvemos después de la pausa con ella en un momento más. Estamos con Sara Oviedo, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño. Este comité que presentó en Ginebra este informe, bueno, que desde luego obligó a la Santa Sede a dar un conjunto de respuestas. Me gustaría, Sara, que nos contara primero cómo se constituye este comité de 18 expertos que dan seguimiento y vigilan el cumplimiento de este Tratado de los Derechos del Niño, que es el tratado más firmado en el mundo. El Vaticano lo firmó hace muchos años. Primero, ¿cómo es que estos 18 expertos llegan ahí?
¿Qué implicaciones tiene el informe que presentaron, que existe y que ha sido sometido al Vaticano, que lo han sometido a la propia Constitución del Vaticano? ¿Es o no vinculante? Cuéntenos del alcance de todo esto. Bueno, en primer lugar, comentarle que la Santa Sede fue el cuarto país en ratificar la convención en 1990, febrero de 1990. El comité está conformado por 18 miembros, como ha dicho usted, que somos elegidos en una asamblea de las Naciones Unidas por los países que conforman las Naciones Unidas. Somos un convenio de uno de los tratados. Las Naciones Unidas se ha dotado, diríamos, de estos comités para poder hacer cumplir estos tratados de derechos humanos. Y administrativamente tenemos relación directa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esa es la naturaleza, diríamos, del comité. Bueno, creo que alrededor de esta noticia todo el tiempo salió la ONU. Estoy leyendo aquí, sí, la ONU llama la atención a la Santa Sede, lo que sea, ¿no? O sea, somos un organismo, somos un comité de la ONU. Eso por una parte, no sé si algo más se podría decir al respecto, pero creo que por ahí va. Y la segunda cosa es de que las recomendaciones del comité no son vinculantes y eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero al ratificar cada uno de los países o de los estados la convención, se compromete ética, para mí tiene mucho valor ético las cosas, ¿no? Ética y legalmente. Ratificó, por propia voluntad pidió integrarse ratificar esta convención y ahí se comprometió, que es esencialmente a lo que se comprometen los estados cuando firman cualquiera de los tratados, en particular a trabajar en su país para que los niños o en el área de su jurisdicción, para que los niños alcancen esas condiciones de cumplimiento de los derechos humanos. A la larga es eso. Si yo pido ratificar una convención es porque me estoy comprometiendo. En ese momento, por eso hablo de un valor ético, pero hablo también de un valor legal, porque en sí mismo el ratificar tiene ese valor legal. Luego, los informes que presentan a los 2 años, del primer informe a los 2 años que han ratificado, y luego cada 5 años, esos informes que presentan y el análisis que se hace, el examen que se les hace, las recomendaciones que se les ponen, también constituyen en sí mismo un mecanismo de seguimiento de que si lo que se comprometieron están cumpliendo o no. Ahí se genera una dinámica que, diríamos, renueva el compromiso, recuerda el compromiso y hace que se movilicen las fuerzas de los distintos estados en función del cumplimiento de los derechos. Porque si nos quedamos solo en lo de la que no es vinculante, definitivamente enseguida como que nos desmoronamos, nos desmoralizamos y decimos, entonces, ¿para qué? Exactamente. Bueno, Sara, fue muy destacado en la prensa el hecho de que los 18 expertos fueron muy claros, muy fuertes, muy contundentes en expresar los señalamientos que hicieron sobre conductas institucionales, que ese es un tema muy importante. No solamente se habló de las responsabilidades individuales de personas que hayan cometido abusos contra niños o niñas a lo largo de la historia. Aquí se está planteando una conducta institucional y se están recomendando cosas específicas institucionalmente, como por ejemplo, lo dijo usted, entregar a miembros del clero que han estado protegidos, miembros del clero que han sido señalados y que no han sido entregados a las autoridades. Aquí estamos hablando de que, siendo no vinculante el informe, desde luego se espera una respuesta. ¿Y ha habido algún tipo de respuesta de la Iglesia Católica? Lo que se ha oído, lo que se ha declarado de diferentes miembros de la Iglesia, ¿se puede tomar ya como respuesta institucional del Vaticano al informe? ¿O
todavía estamos esperando una respuesta formal del Vaticano al informe? A ver, yo pienso que lo que primero hubo son reacciones al informe. No sé si a esas se está refiriendo. A esas me estoy refiriendo. Porque declaraciones diversas. Declaraciones diversas, unas se reclamaban más oficiales que otras, pero más o menos eran en la misma dirección. Trataban diríamos, cayeron con mucha fuerza al informe. Trataban como de decir, de desconocer la autoridad del comité, trataban de reclamar que no han sido escuchados, que no han sido entendidos, no han sido aceptados en su voluntad de cambio o en el hecho de que nos informaron que estaban cambiando. En todo caso, lo que hicieron es repetir lo que ya habían dicho en diciembre. En diciembre, a propósito de la entrega de la última lista de cuestiones que les entregó les pidió el comité, ellos ya dijeron muchas de las cosas que estamos planteando en este momento, sobre todo no reconocimiento a la autoridad del comité. En este momento, después de que se les entregó, insistieron en ese tipo de acusaciones o de comentarios. En todo caso, ese ha sido un poco el tono que ha tenido. Pero todo eso junto se puede entender como la respuesta institucional a un informe institucional. ¿O todavía el día de hoy de algunos de los ponentes escuché una categoría bien interesante. Decían que van a proponer una especie de sanción a lo que se podría llamar una pederastia institucional. Y también yo planteaba en mi intervención que nunca fue intención, creo, de nadie acusar a la Iglesia como Iglesia. El problema fue que la Iglesia no dejó que la justicia actúe. El problema fue que en el momento en que la Iglesia tenía que dejar que estos sean sancionados y que más bien les protegió, más bien les llevó a otro lado, este rato mismo sigue manteniendo al exnuncio de República Dominicana en la Santa Sede, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia se incluye ella misma y se incluye en un acto de encubrimiento y podríamos decir de complicidad con todos estos criminales, y es en el momento en el que se arma esta figura que usted está planteando diríamos, de medidas institucionales, por un lado que estamos pidiendo, estamos recomendando se tomen medidas institucionales, y de otro lado se configura también esto que lo llamaron así dentro del foro. O sea, se está hablando ya de una acción institucional, ya no es una sola persona, ya no es el que cometió el delito, que es el directo responsable, porque la Iglesia no puede tener la culpa de que existan, diríamos, este tipo de personas enfermas dentro de sus filas. Ese tipo de personas existen en todo lado, existen en las familias, existen en las escuelas. El problema fue el encubrimiento que realizó, la protección que les dio, que les sigue dando y que ha impedido que se pueda actuar desde la justicia. Algunas organizaciones que siguieron muy de cerca este informe y lo que sucedió con el Vaticano en Ginebra plantearon que debería incluso presentarse el tema como crimen de Estado. ¿Usted comparte la categoría para definir lo que ha pasado con la Iglesia? Bueno, yo creo que todos los planteamientos y posiciones que se tienen son como producto de un proceso de maduración, de ir encontrando categorías que cuadren con la realidad, como esta categoría que le dije hace un momento podría ser la que vaya como encaminando a la posibillar de plantear un crimen de Estado. ¿Pederastia institucional? Podría ser algo que vaya permitiendo llegar hasta allá, pero creo que a más del planteamiento que se lo puede decir en esos términos, todavía no hay condumio, no hay contenidos para una posición de ese tipo, ¿no? Para efectos prácticos de una respuesta frente a un informe como este, ¿tendría uno que esperar un mensaje de el Papa Francisco, por ejemplo? Después de la pausa, me dice. Bueno, ok.
Bueno, entramos, doctora Sara Oviedo, en la parte final de esta conversación. Bueno, yo dejé una pregunta al aire sobre si este informe de Naciones Unidas de los 18 expertos debería tener una respuesta. Y me pregunto si esa respuesta tiene que ser del Papa Francisco, del jefe de la Iglesia Católica. ¿Qué debería ocurrir, doctora? Bueno, tal como estipula los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño, la Santa Sede tendría que venir 5 años después, tendría que enviar un nuevo informe 5 años después de ocurrido el debate que ocurrió el 16 de enero. Eso es lo que se estipula. Mientras tanto, la Santa Sede debería poner en práctica las recomendaciones de forma que cuando nos encontremos nuevamente en 5 años puedan ellos informar sobre todos los avances que se han realizado. Esa es la lógica que se espera. Ahora, en estos días fue de conocimiento público también, la Santa Sede ya integró la comisión que formó el 5 de diciembre del 2013. En ese momento era como solamente la decisión de formar la comisión, porque cuando les preguntamos el día del diálogo sobre quiénes integra y qué funciones tienen, nos dijeron que todavía no lo tenían, ninguna de las dos cosas. Entonces, ahora ya lo integraron. Dentro de las personas que están integrando, al menos 2 de las que conocemos, una víctima es una irlandesa víctima y la otra señora ha trabajado en derechos humanos, le tienen confianza en muchos organismos de derechos humanos, confiamos en esas personas. Yo no tengo tampoco por qué desconfiar en las otras. Creo que podemos esperar, deberíamos esperar que se pongan a actuar, que se pongan a hacer las cosas que para lo cual fueron creadas esta comisión, y esperemos que la Iglesia comience a caminar con paso seguro en resolución de estos atropellos, de estos crímenes que se ha cometido en su seno. Sara Oviedo, se nos acaba el tiempo. No le pido un pronunciamiento religioso, ni teológico, ni mucho menos, pero en este tiempo está por suceder la canonización de Juan Pablo II. Ustedes han hecho señalamiento respecto a una conducta institucional. ¿Qué le dice eso a usted brevemente? Bueno, ese es un tema que personalmente no lo he reflexionado mucho, sin embargo ahora nos han hecho esa pregunta y más bien otras personas lo han contestado, y en base a eso yo he podido ver que es importante que se pueda indagar seriamente qué responsabilidades puede haber tenido el Papa que hace a usted alusión para en este tema, porque se le acusa de ciertas cosas, se nos para saber qué pasó mismo con él. ¿Qué pasó con ellos? Sara, gracias por estar aquí y nos quedamos al habla. Gracias, hasta la próxima. Okay. Gracias a usted. Vamos a comentar ahora, amigas y amigos de Primer Plano, un informe que emitió las Naciones Unidas sobre la violación al derecho de los niños por la pederastia impenitente, diría yo, que cometen muchísimos cleros, muchísimos miembros del clero católico. Y este informe señala de la ONU, que es un informe especialmente importante porque clarifica muchas cosas y pone a la Iglesia Católica, o a la jerarquía que toma las decisiones en la Iglesia Católica, contra la pared. Le dice este informe: ustedes tienen documentados miles de casos de pederastia cometidos en todo el planeta, en muy distintos países del planeta, y no han actuado más que como encubridores. Los obispos, los cardenales, el clero alto en general, el más alto, opera con una moral de encubrimiento, cambiando de adscripción a los sacerdotes que cometen estas pederastias, mandándolos de un lado a otro, incluso en casos sonadísimos como este de República Dominicana, que ha sido documentado y ha sido denunciado en proceso. Ha aparecido un largo reportaje sobre esto, en donde le dicen, bueno, cuando estaba a punto de ser incluso detenido por las autoridades dominicanas, lo saca con sus recursos diplomáticos el Vaticano, lo lleva y Paulo VI le entrega un puesto muy importante. Y lo mismo han hecho varios a distintos niveles y a distintas escalas.
el obispo primado de México, el arzobispo primado de México y cardenal Norberto Rivera, ha cambiado de adscripción a varios curas que han sido denunciados y que han documentado su terrible responsabilidad en el acoso y en la agresión sexual a menores de edad. Y bueno, está el famosísimo caso de Maciel, que es el más grande de los casos y el más escandaloso, que sigue siendo encubierto, porque ahora le está diciendo este informe: yo te conmino, Iglesia Católica, a que des a conocer todos estos expedientes, a que pongas sanciones y retires de sus puestos a los que han cometido estas faltas. Pues ponen un dilema al Papa, en serio, porque se había mostrado muy abierto, hizo declaraciones pues, muy fuertes sobre hacia dónde va a ir la Iglesia, y ahora le ponen una, digamos, un encubrimiento estructural, una cultura así como de omertá peligrosísima a la que tendrá que enfrentarse. Su primera reacción no fue recibir aquello como agua bendita, cierta resistencia se notó. Por tanto, habrá que ver hasta dónde va el Papa Francisco en este tema tan importante. Lo segundo es la cultura de la simulación. Es que de verdad yo no logro entender cómo tantas personas lograron, por ejemplo en el caso de Maciel, que los legionarios pidieron perdón, dijeron, bueno, en realidad el Señor se metía con niños y niñas, con hombres y mujeres, consumía drogas y además falsificaba libros. Por lo demás era un santo. Tú dices, oiga, la esfera privada... Y era un trígamo, porque tenía 3 matrimonios. Por eso, con todo eso, tú dices, y retomo una cosa que leí hace unos días en Viroli, que está discutiendo todo esto de Maquiavelo, si verdaderamente la esfera privada del individuo te invalida como líder público. O sea, tú dices, a ver, si yo solamente hago todo lo que dice Maciel, pero por lo demás soy un hombre que se dedica a pedirle al Señor y a fundar universidades, me invalida como sujeto público. O sea, me resultó de tal manera escandalosa el elenco de delitos que cometió el individuo, y yo me preguntaba, ¿y todo su entorno qué decía? Hombre, qué bonito se droga el señor, mira nada más, se acuesta con niños, niñas, señoras y señoras, pero es un hombre tan místico. Es decir, esta cultura de la simulación, yo creo que queda con este informe y con lo que sabemos de Maciel, con un nivel de exhibición escandaloso. Me permito contestar de la manera más liberal posible esa pregunta que te sugirió Viroli, que es... Mauricio Viroli, ¿verdad? Sí. Mauricio Viroli, sí. No, de la sonrisa. No, digo, sí te invalida como líder si tú cometiste un delito. Voy a poner el caso. En el caso de Maciel cometió un delito. La pederastia es un delito, entre muchos otros, como la droga y demás, ¿no? Y la trigamia, que nos aclara Paoli, ¿sí? El caso, por poner un caso cercano a nosotros ahora, el caso de Hollande, ¿sí? Bueno, no estaba cometiendo adulterio porque el señor no estaba casado, etcétera. Podrías decir... ¿Se puede confiar en un presidente así? Eso no lo sé, ya lo contestará cada quien, pero no cometió un delito, ¿sí? Entonces, sí creo que hay que hacer esa diferencia. Pero regreso al tema que nos ocupa la Iglesia Católica, o la jerarquía de la Iglesia Católica, como precisaba Paoli, piensa que con pedir perdón es suficiente y con decir, como dijo el otro día, no sé quién fue, creo que fue el nuevo líder de los legionarios, pero es que reconozcan los avances que hemos hecho. Robles Gil, reconozcan, no, yo no reconozco ningún avance, ¿sí? Aquí hay crímenes cometidos que quedan impunes. Y aquí vamos otra vez a lo que tratábamos en el bloque anterior de la transparencia y la impunidad, y ahí me pregunto y reconozco mi ignorancia, a ver si ustedes me lo aclaran. Si sabemos que hay crímenes, el Estado mexicano, hasta donde yo sé, la Iglesia no tiene fuero, no estamos en el siglo XIX, no hay que desaforar a un sacerdote para procesarlo. Yo me pregunto por qué no investigan los gobiernos de cada país a estos, así como decíamos, hay indicios de que los presidentes municipales de Michoacán, sí, bueno, pues montemos una investigación. ¿Por qué no hacen esto los gobiernos de los países? Buena pregunta. Y por cierto, es un muy buen punto el que señalas de que en la religión católica y la Iglesia, en este caso, piensa que con pedir perdón basta. Porque en la religión católica basta con que pidas perdón unos segundos antes de morir para aspirar a la gloria o evitar el infierno. Pero voy a un punto que se relaciona con el tema del bloque anterior. Las Naciones Unidas tienen un historial no todo luminoso, vamos, pero en este caso
demostró la importancia que tiene un informe a fondo presentado por una institución con jerarquía. Reivindicó el poder de la razón. Es profundamente revolucionario en el sentido de que presenta con hechos la evidencia que demuestra que una institución planetaria violó los derechos de decenas de miles, centenares de miles, millones, no sabemos, de niños y niñas a lo largo de un periodo larguísimo. Desconocemos la magnitud porque la Iglesia misma ha impedido que se haga, que se aborde, porque toca un tema muy complicado, que es el del celibato. Pero Leonardo hablaba de cómo su entorno lo toleró. Yo voy a una pregunta: ¿y en dónde estaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer un informe por oficio durante todos estos años que nos enteramos por las denuncias de Alberto Atié, del padre Barba, de José Barba? Alberto Atié era sacerdote y renuncia al sacerdocio por esta causa. ¿En dónde está la investigación equivalente en México? Vamos, las Naciones Unidas se reivindica su autoridad para defender derechos con actos como este. Ya corresponde a la Iglesia que haga o no. Y en México, ¿quién va a llamar la atención sobre lo que tú llamas correctamente la complicidad del cardenal Norberto Rivera? Bueno, yo creo que habría que hacer dos aclaraciones. Una, que las Naciones Unidas es un organismo multiestatal que incorpora a 120 y tantos países del orbe, e incluido el Estado Vaticano. De tal manera que un organismo al que pertenece el Estado Vaticano le está diciendo: oye, Estado Vaticano, pon a la luz de la gente, abiertos los expedientes de todo lo que tienes documentado. Segundo, no solo de quienes cometieron estos delitos, sino de quienes los encubrieron. Entonces, muy grave, porque está marcando que el encubrimiento viene normalmente de las jerarquías en cada nación y de la jerarquía general en el Vaticano, donde también hubo encubrimiento. Y a propósito de esto, hay una denuncia que ofrece el expadre, ex sacerdote Atié, que pidió dispensa a sus votos y ahora es un seglar, pero que está diciendo en un reportaje muy extenso que viene ahora en proceso, en este número que está circulando, en el sentido de que va a probar ante los organismos internacionales una serie de violaciones que tienen documentadas, que ya las habían probado ante las jerarquías nacionales e incluso las habían llevado al Vaticano, con Barba y otros que fueron al Vaticano y hablaron con... Lo probaron ante las jerarquías nacionales y no pasó nada. Y no pasó nada, y en las internacionales y tampoco pasó nada, pero ahora lo van a llevar a los organismos internacionales y está ofreciendo que eso lo harán pronto, a pie. Ahora, pero ¿por qué otra vez recomienda la ONU al Vaticano, al Estado Vaticano, que abra toda esta información? Pero ¿por qué no también le recomienda a los países, sí, que procesen a los... Yo creo que lo va a hacer, que ya está hecho en este informe. Hay una convocatoria, es una exhortación a que lo hagan, ¿no? Pero todas las autoridades, no solo eclesiásticas, sino de todos los países. Pues vamos a ver de qué está hecho el Papa, ¿no? Vamos a ver. Porque esta es su verdadera prueba, no tantas declaraciones de los pobres bonitas y todo lo demás. Y vamos a ver de qué están hechos los organismos que dicen defender derechos humanos, como la CNDH. Bueno, yo creo que el Papa actual ha avanzado en muchas cosas, pero vamos a ver en esta cómo le va.